En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigue siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Y no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Así es, Papito Dios, cuando estamos en tu presencia sentimos que el Espíritu Santo es quien nos cuida, es quien nos ayuda, es quien nos liberta, Señor. Mi dulce dueño eres tú, mi dulce dueño eres tú, mi dulce dueño eres tú, mi Señor. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz,
viviré para alabar. Hay algo en mi corazón, es una oración en mi interior. Un milagro necesito hoy. Solo tú lo harás, Señor. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Señor, aprovechamos este momento, este día, para acercarnos a ti. Y creemos lo que dice tu palabra, que tú te acercarás a nosotros. Acércate a Dios en medio de este tiempo. Me humillo ante tu amor. Viviré siempre por tu pasión. Mi pasado perdonaste, Dios, y ahora tú vives en mi corazón. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. No te fallaré, Señor. Vivo para ti, vivo para ti, vivo para ti, vivo para ti. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti. Hoy me vuelvo a ti, Señor, al primer amor, por ti, por ti. Hoy me vuelvo a ti, a tu corazón. Lo que quiero es arder por ti.
Buenas noches familia, muchísimas gracias por dedicar este tiempo tan especial para compartir y para permitir que en nuestros corazones la palabra de Dios empiece a dar frutos. Dice la escritura que bienaventurado no es solamente el que oye, sino el que la pone por obra. Entonces yo sé que esta palabra va a ser precisamente el corazón de Dios y yo he orado para que sea palabra que edifique y desafíe su vida y la de su familia. Y el tema de hoy pues tiene un nombre pues digamos que como llamativo y muy usual, ¿no? Monedita de oro. Y resulta que cuando decimos que somos monedita de oro, ahí obviamente aplica el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y entonces fíjese que muchas personas toman ese refrán y dicen, bueno, pues yo al fin y al cabo no le puedo caer bien a todo el mundo. Y entonces como que nos metemos en este cuento y procuramos hacer nuestra vida sin importarle si las demás personas pues les caemos bien o no. ¿Y qué nos dice la Biblia? Porque es que ahí donde nosotros tenemos que ir a la fuente de todo, a la palabra de Dios. ¿Será que es bueno eso que como que a todo el mundo yo le caiga mal? Porque vamos a pensar en esta noche cuántas personas yo le caigo mal. Y eso es como la invitación para cada uno de nosotros. ¿Yo le caigo mal a muchas personas o a muy pocas personas? Y vamos a tener en cuenta ciertos parámetros que la palabra de Dios me habla acerca de esto. Gálatas 1:10 dice lo siguiente: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Fíjese que el apóstol cuando aquí nos está hablando nos dice, mire, yo no voy a estar detrás de la gente para hacer todo lo que la gente me diga. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros tenemos un cargo pastoral o de liderazgo, entonces como que uno accede a muchas cosas para no caerle mal a la gente. Entonces como que uno dice, no le voy a decir esto porque se me va a enojar, no vamos a predicar de esto porque también se me va a enojar, no, porque como que piensa mucho en el favor de la gente. Y no es así, ¿no? Aquí el apóstol nos llama y nos dice, bueno, si yo quisiera agradarle a todo el mundo, pues entonces no le agradaría a Jesús. Y hasta dónde como que hay el punto de equilibrio, ¿cierto? Como que, bueno, entonces, ¿será que no me va a importar nada lo que la gente piense? Pero también en 2 de Pedro 2:12 nos dice lo siguiente: procuren llevar una vida ejemplar, escuchen bien, una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Mire, una conducta ejemplar entre sus vecinos no creyentes, por más que ellos los acusen de actuar mal. Es decir, hay vecinos, gente que nos rodea que nos va a acusar de actuar mal. Y ahí como que uno dice, uy Señor, yo sí veo que hay muchos vecinos que me están juzgando y que creen que yo estoy actuando mal. Pero yo sé que Dios se va a encargar al final de limpiar nuestro nombre. ¿Que van a empezar a hablar de nosotros? Sí, ya lo hemos hablado y el domingo hablábamos precisamente acerca de esas debilidades. Y fíjese que uno puede tener debilidades, cualquier persona tiene debilidades, todos tenemos debilidades, pero hay donde esas debilidades las tenga un líder o un pastor o un supervisor o alguien que tenga un cargo religioso especial, algo como espiritual. Ahí sí como que todo el mundo dice, bueno, ¿y no es que es líder? ¿Y no es que le sirve a Dios? Y fíjense que esto me hace recordar en el libro de Daniel, cuando él fue acusado de no cumplir las leyes, porque la gente alrededor buscaba cómo acusarle. Y entonces encontraron cómo acusarle y el rey le desafía con estas palabras: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Entonces, muchas personas permiten que nos lleguen ciertas dificultades y se alegran de que le lleguen las dificultades. Ah, bueno, ahí está el Hijo de Dios. No es que es hijo de Dios, no es que es cristiano, no es que ora y mire, le llegó la enfermedad y mire, perdió el trabajo. Y mire, les llegó el COVID. Y entonces empiezan como a tejer sus propias ideas. Nosotros no podemos controlar lo que las personas digan. Nosotros no podemos controlar lo que ellas piensen de nosotros. Pero sí podemos entregarle al Señor nuestra vida y nuestro corazón para ser limpios de todo lo que nos pueda rodear, de la murmuración, de la crítica, del ser señalados, del ser juzgados, aún por nuestra propia familia. Entonces, ¿a quiénes les caemos mal? ¿Y por qué razón le caemos mal? Entonces usted va a empezar, yo creo que le caigo mal a esta persona pues porque
no sé, soy de muy mal genio y cuando la conocí la grité o me vio cuando gritaba. Bueno, empecemos a pensar por qué les caemos mal. Pero hay ciertas ocasiones que va a decir, ve, yo no le he hecho nada y le caigo mal. Y la Biblia me habla, porque la Biblia es un libro tan peculiar, pues o sea, es de una singularidad así gigante, que muestra las debilidades de sus servidores, muestra la debilidad de cada uno de ellos, no las oculta. Entonces, por ejemplo, José les cayó mal a los hermanos, eso está en Génesis 37. Los hermanos dijeron, pero es que el tipo es un soñador, él no les había hecho nada. ¿Qué era lo que hacía? Iba y le contaba al papá todo lo que los hermanos hacían. Entonces le decía, mire papá, que como que la ovejita, ellos se la quitaron, ellos la vendieron. Él iba y contaba todo, les caía mal a los hermanos. Y supuestamente los hermanos era porque él iba y les delataba, le contaba todo al papá, entonces ya no lo querían, les caía mal. José le cayó mal a Potifar. Potifar había confiado muchísimo en él, le había entregado todo el dominio de su casa, de sus bienes, de su posesión, pero obviamente cuando la esposa viene y no accede a lo que él quería, entonces lo calumnia. Y la gente y el esposo creyó esa calumnia. José fue íntegro, pero fíjese que lo calumnió esta mujer y por esa calumnia fue a la cárcel. Y era un servidor de Dios. Por mantener su integridad fue a la cárcel. Como que no tuviera lógica, ¿cierto? Como que dice, bueno, si fue por integridad, entonces ¿por qué iba a la cárcel? Porque Dios no lo libró de ir a la cárcel. Pero fíjese que hubo un proceso bien especial en la vida de este varón, para el cual él tuvo que presentarse delante de Faraón y Dios ya lo tenía preparado para ese encuentro. Entonces, la calumnia también llegó a la vida de José, a pesar de que fue un hombre muy íntegro. Séfora le cayó mal a sus cuñados. Eso está en número 12, es decir, Séfora era la esposa de Moisés. Y los cuñados empezaron a hablar mal de ella, ¿no? Pues es que mire con la que se vino a casar, es que ella no es israelita, y empezaron a hablar mal de su cuñada. Les cayó mal, pero no hubo ninguna razón. Le cayó mal. También entonces David le cayó mal a Saúl. ¿Pero por qué le cayó mal? Si era que él le tocaba, y cuando él tocaba el arpa, entonces el espíritu que la atormentaba se iba. ¿Por qué le cayó mal si David fue el que peleó y venció a Goliat? Y peleó, pero por el ejército de Israel. ¿Hizo las cosas bien David? Sí, pero Saúl le cayó mal. Y Saúl empezó a inventarse una cantidad de cosas aquí en la cabeza. No, es que, y hablaba con su hijo Jonatán y le decía, pero es que este tipo busca quitarme el reinado, es que este tipo, y él decía, pero papá, o sea, ¿qué ha hecho él? Si él lo único que hizo fue pelear y ganarle, o sea, ya no es más. Le empezó a crecer un sentimiento de odio, rencor y de envidia a Saúl que logró controlarlo. Entonces, estas personas les cayeron mal siendo hijos de Dios. Ahora hablemos de Jesús. Jesús le cayó a alguien mal, pero es que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido, el príncipe de paz. ¿Cómo le va a caer a alguien mal? La Biblia me dice que sí, que le cayó mal a mucha gente, siendo Jesús. Le cayó mal a líderes judíos, a líderes romanos, al pueblo en general. Tuvo problemas con sus propios hermanos. Fíjese que en San Mateo 11, 18 y 19, bueno, vamos a hacer una lectura como más extensa mejor. San Mateo 11 del 18 al 24, vamos a hacerlo. Me parece muy interesante aquí todo lo que hablan acerca de Jesús. Dice así: pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Más adelante en el versículo 20 dice: luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? O sea, ¿serán exaltados en el cielo?
¿no descenderán al lugar de los muertos? Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio aún a Sodoma le irá mejor que a ustedes. Jesús es el que está hablando acá y les está hablando a toda la multitud, al pueblo. Le dice, mire, Juan el Bautista ni iba a las fiestas, ni tomaba vino, ni se iba a comer con nadie. ¿Y qué decían de él? Pues que estaba poseído por un demonio. Ya después entonces empezaron a hablar fue acerca de Jesús. Y miren lo que decían de Jesús. Como él festeja y bebe, entonces es un glotón y un borracho. O sea, decirle borracho a Jesús. Le dijeron, usted es un glotón y un borracho y encima anda con un poco de pecadores. Entonces les estaba diciendo literalmente, usted lo que hace es tener malas amistades. Todo eso decían de Jesús. Todo eso dijeron del Señor. Pero usted nunca vio al Señor señalándoles. ¿Ustedes por qué me dicen esto? Él simplemente vino y dijo, bueno, pero ustedes ven que Juan el Bautista no hace eso y hablan de él. Me ven a mí que hago eso y hablan de mí. Entonces les habla a los de la ciudad, mire, si yo hubiera hecho los milagros que hice en esta ciudad, los hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, estarían ahí. Y hay una pregunta que me parece clave. ¿Serán honrados en el cielo? Él les habla. ¿Será que esas personas que se atreven a calumniar y a hablar con nombre propio, porque uno se queda sorprendido del alcance de las personas cuando ponen nombres propios en la calumnia, cuando dicen, sí, yo vi, y es mentira? Entonces, dice, ¿será que esas personas serán honradas en el cielo? ¿Será que esas personas que se dedican a hablar de las demás personas y sobre todo en el ámbito espiritual, serán honradas en el cielo? Fíjense que yo estuve leyendo durante estos días unas estadísticas alarmantes acerca de los hijos de los pastores. Cerca del 43% de los hijos de los pastores se siente presionado por la misma congregación a la que asisten para ser perfectos. O sea, necesitan ser perfectos porque todo el mundo los está mirando. O sea, cómo caminan, cómo se visten, cómo saludan, porque si no, ¡ah!, el hijo del pastor, ¡ah!, la hija de la pastora. Entonces, yo hasta pensé, yo dije, bueno, ¿qué tal una prédica? Los hijos del pastor. Entonces todo el mundo diría, wow, van a hablar de todos los defectos que yo le he visto a los hijos del pastor. Y puede ser que usted le vea muchos defectos a los hijos del pastor. Pero recordemos que nuestros hijos deben de estar a nuestro cuidado y que debemos de hablar de ellos, así como nosotros hablamos de las demás personas. Nosotros no podemos estar hablando de los hijos de otros, si hacen o no hacen, cuando nuestros hijos se están perdiendo, cuando nuestros hijos no están en una relación cercana con Dios. Cuando nosotros no estamos viviendo el evangelio de verdad, cuando no le estamos diciendo, Señor, tú eres nuestro Dios. Entonces Jesús viene y les dice, mire, si yo hubiera hecho todos esos milagros, o sea, es que no se han querido convertir, no han querido transformar su vida. Y todo lo que hacía el Señor cuando Él lo decía, Señor, yo lo hago para que crean que tú me enviaste. ¿Y qué hizo Señor durante todo ese tiempo de su ministerio? No descansó. O sea, iba a pie, iba a un lado, iba al otro, sanaba, restauraba, resucitaba, multiplicaba los peces, multiplicaba panes, caminaba sobre las aguas, calmaba la tempestad, enseñaba a sus discípulos. Fueron 3 años incansables. Nadie el día de la cruz del Calvario se fue y le dijo, bravo Jesús, hiciste las cosas bien. Porque Jesús no se movía por aplausos, no se movía por reconocimientos, no se movía por títulos. A Él lo movía la compasión por los perdidos. Entonces tengamos compasión, porque hay muchos que se están perdiendo precisamente por lo que nosotros hablamos de otros que sirven a Dios. Entonces tengamos especial cuidado en que si usted llega a pensar algo de su líder, de su pastor, entonces más bien ore y póngale las quejas al Señor, pero no empiece a crear murmuración y calumnia, porque fíjese que el Señor, Él conoce todas esas intenciones, lo que hay en nuestro corazón, Él lo conoce. Entonces, la vida de Jesús mostró que nosotros somos débiles, que la humanidad es débil. Fíjese que Él no vino en un castillo, y todo el mundo lo sabe, nació de una mujer que no se había casado, una casi adolescente. Se cree que más o menos María tenía entre 14, 15 o 16 años, una niña. Entonces imaginémoslo en este tiempo, nació de una niña que no estaba casada. O sea, de acuerdo a la ley, ella tenía que morir apedreada. O sea, Él no nació con bombos y platillos y era un hijo esperado y eso, no.
Y fuera de eso, más adelante la Biblia me dice que Jesús se perdió. Entonces mucha gente, ahí está ese muchacho. No, fue que la mamá fue antesito de casarse, que quedó embarazada. No, y este muchacho le salió terrible. Imagínense que por allá se les perdió cuando fueron a otro pueblo. Y empiezan a hacer de lo que es verdad, modificarla a su manera. También sus hermanos le decían, venga, no le hagan caso que él está fuera de sí, o sea, no está de acuerdo. Él está diciendo que es el Hijo de Dios, pero él nació aquí con nosotros, entonces sáquenlo. Resulta que en una de esas conversaciones que él estaba con la gente, ellos le dijeron, vaya, tráiganlo, que es que mire, ya está hablando una cantidad de cosas que no puede hablar. También fue rechazado, criticado, él huía. Recuerden que en muchas ocasiones lo querían matar y él le tocaba huir, pero si era que él estaba haciendo las cosas bien hechas. Pero eso no lo detuvo. Él seguía, al siguiente día seguía orando, al siguiente día seguía sanando, al siguiente día seguía resucitando muertos, porque a él no lo detenía la murmuración. Si usted ha sido víctima de la calumnia y de la murmuración, usted va a decir, bueno, pues también Jesús no fue monedita de oro. Jesús no le cayó bien a todo el mundo, pero siguió haciendo lo que el Padre Eterno le mandó a hacer. Hay un propósito y hay un llamado que no puede ser, no puede echarse atrás porque alguien habló de nosotros. Y eso que les estoy diciendo de la Biblia es para animarlos. Si usted está en este momento diciendo, no, es que yo empecé un grupo de conexión, pero tuve muchos problemas con mi vecino. Yo empecé un grupo de conexión, pero tuve muchos problemas con mi familia. Mire lo que le pasó a Jesús y siguió adelante y triunfó. Y fíjese que uno va a decir, bueno, pues es que el Señor Jesús era el Señor Jesús, pero Él vino y nos mostró en su naturaleza humana que nosotros podemos vencer. Estando en la cruz, en su mayor momento de dolor, donde habían podido decirle, gracias Jesús, tú me sanaste. Gracias Jesús, cuando tú oraste por mí. Pero nadie se acercó a decirle, porque todos estaban abochornados porque él estaba siendo humillado públicamente. Se alejaron, se apartaron de la cruz. Y fíjese que la Escritura dice, en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, versículo 39 al 44. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. Imaginémonos allá, Cristo en la cruz. Y la gente gritándole insultos. O sea, él estaba en medio del dolor y la gente le gritaba insultos. ¿Qué les estaba haciendo Jesús? Pues hombre, no les había quitado plata, no les había robado, no los había insultado, no los había agredido. Pero ahí estaba la gente burlándose de Jesús. Mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban, es decir, el pueblo, los ancianos, los religiosos, los líderes se burlaban. Salvo a otros se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo, con que es el Rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios entonces, que Dios lo rescate ahora si lo quiere, pues dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Los que estaban al lado de la cruz seguían burlándose del Señor. ¿Cuántas veces no se burlan que porque nosotros les decimos, no, qué pena hermano, es que voy a la iglesia, pero es que es un domingo, estamos en pandemia, eso usted de pronto le pegan allá el coronavirus, pero si vamos a la piscina no se lo van a pegar? Entonces la gente se burla de lo que usted cree, se burla de nuestro amor por Cristo, y es que se burlaron de Cristo, no le querían. Nosotros podemos decir, pues no, él no era una monedita de oro, pero hacía las cosas bien hechas, las hizo bien hechas, y el desafío aquí es para entender, para creerle al Señor Jesús, que Él está aquí con nosotros y que nos está dando las fuerzas que necesitamos, a pesar de que se burlen de nosotros, a pesar de que hablen, a pesar de que digan una cantidad de cosas. ¿Qué dijeron de Jesús? La victoria ahí, donde todo el mundo se burlaba, ahí fue su victoria. La victoria de Cristo fue en la cruz, donde el mismo Satanás ni entendió, hasta el momento en que vio que murió, dijo, no puede ser. O sea, todo pecador debía de morir, era ahí. Ahora él, que era perfecto, está muriendo por los demás, está trayendo la salvación. Y en ese momento fue cuando Satanás quedó derrotado y fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Ahí cuando uno ve la cruz del Calvario, la gente lo miraba para burlarse. Y nosotros podemos estar mirándolo ahora para agradecerle, para decirle, Señor, gracias. Yo no te hubiera gritado, yo no te hubiera insultado. Y nosotros lo vemos ahora así.
pero no sabe usted qué está haciendo ahora en este momento con un siervo de Dios. Usted puede estarlo señalando y no está señalando solamente a ese hombre o a esa mujer, usted está señalando al mismo Jesús, porque Jesús dice, mire, si le dan un vasito de agua a cualquiera de estos pequeñitos, a cualquiera de estos servidores, yo se los voy a pagar. O sea, cualquier cosa, por más sencilla que parezca, que usted le haga a un siervo de Dios, Dios le va a retribuir. Mire qué bendición tan grande y tan poderosa, que usted le pueda decir, wow, Señor, gracias, porque tú estás conmigo, porque tú estás peleando por mí, porque Él se levanta contra toda lengua que se levante en juicio contra nosotros. Y cuando Jesús venció la muerte, descendió, tomó las llaves pues de la vida eterna y dijo, no, ya tú no tienes poder ni autoridad, el que crea en mí vivirá. Entonces viene con ese poder y esa autoridad, resucita, el Cristo resucitado. Mire, si nosotros hubiéramos sido Jesús, lo primero que hacemos es irnos y aparecerle a la gente que se burlaba. Bueno, ustedes no se burlaban de mí, aquí estoy, mírenme. Uno se hubiera ido a buscar uno por uno los que se burlaron. Esos, ay, mire, usted me escupió la cara, mire, usted me puso la corona de espinas, usted fue el que me hizo esto. Jesús no vino a hacer eso. Cuando Jesús vino en gloria, olvidó todo esto, todo lo que había pasado, porque todas esas aflicciones no son suficientes para la gloria que nos espera. O sea, eso usted lo olvida, porque hay una gloria venidera. Entonces entendamos el punto de equilibrio de este mensaje, que nosotros no vamos a ser parte de la murmuración ni a criticarle, porque sabemos que tampoco nosotros le estamos cayendo bien a la gente. Hay mucha gente que no les gusta cómo somos, ni cómo predicamos, ni cómo nos vestimos, ni la manera en que nos reímos. Cualquier cosa les puede molestar. Hay gente que incluso usted respira y ya les está molestando. Pero usted tampoco puede tomar como venganza y empezar a mirar, voy a decirlos, voy a confrontarlos, No, miren lo que hizo Jesús. Fue motivo de escarnio, de burla. Lo señalaron, lo rechazaron, le dijeron que era glotón, le dijeron que era borracho. Pero Él no hizo nada más, sino que dijo, Señor, lo que yo hago, lo hago para glorificarte a ti. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Nuestra pregunta ¿nosotros estamos glorificando con nuestra vida a Dios? ¿Con lo que yo hago estamos glorificando a Dios? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos clarito las personas que nos caen mal. ¿Ves? Que nosotros les caemos mal, perdón. ¿Y yo cómo hago para saber si le caigo mal? Sencillo. Hay muestras, hay señas que esta persona, uy, sí, yo sé que yo le caigo mal, pero ¿por qué le cae mal? Mire, porque nos evitan. Como que usted entra por ese lado y la persona sale por el otro lado. Uno ya se da cuenta. Entonces uno dice, uy, algo pasó, ¿qué le habré hecho? Uno ni idea, pero se enojaron con uno. Nos ignoran. O sea, hay oportunidades en las que usted habla, sí, mire, coloquemos aquí la cortinita ya, y usted, la otra persona como que, póngala aquí la cortina, como que dice, venga, perdón, y yo estaba por acá. No, nos volvimos invisibles, nos ignoran. Hay un lenguaje corporal negativo, cruzan los brazos, usted habla y mira para otro lado, o usted le va a hablar y contesta, sí, no. Evaden la mirada, miran para otro lado, hacen gestos. Eso es un lenguaje corporal negativo donde está demostrando que no les caemos bien. ¿Qué hacer cuando nosotros no caemos bien y uno dice, pues no sé, ¿qué hacemos? Pues porque yo con que le agrade a Dios es suficiente. No, nosotros también tenemos que esforzarnos, de acuerdo a la lectura que hicimos en 2 de Pedro, a tener una vida ejemplar. Acuérdense que es una vida ejemplar donde nosotros vamos a procurar estar en paz con todos. Entonces ya sabemos que van a hablar de nosotros, ya sabemos que pueden caer muchas cosas y que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sí somos hijos de Dios para hacer que su luz brille en nosotros. Entonces, procuren llevar una vida ejemplar entre los vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable. Entonces, demostrar la conducta honorable. ¿Qué vamos a hacer? Honremos a las personas que hablan mal de nosotros. Pues, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que? Si esta señora ha hablado tan mal de mí, salúdela. No, yo no la saludo, salúdela. Buenas noches, buenas tardes, doña María, doña Pepita. Salúdela. No, es que ella no me da la cara, pero usted salúdela. Eso es lo que tenemos que hacer. Hola, ¿cómo está? Sonríale. Eso no es falsedad. Eso es empezar usted a decirle, para mí, usted sí es importante. Entonces, de esa manera, mire que en muchas ocasiones hay personas que tienen argumentos contra nosotros y dicen, ve, pero me saludó. Entonces, Dios empieza a obrar. Dios está ahí con nosotros. Salúdela.
Ore por ellos, Señor, yo te entrego la vida de Pepito, de Pepita, ellos han hablado mal de mí, pero yo quiero que ellos te conozcan, Señor, que ellos vean en mí la gloria tuya. Haga guerra espiritual. Usted sabe qué dijeron, usted sabe qué están hablando, usted sabe por qué les cae mal. Y si no sabe también, haga guerra espiritual. Pero nosotros tenemos, acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra el vecino, ni contra el familiar, ni contra eso, sino contra principados y potestades. Dígale, Señor, ¿cuál será ese principado? ¿Cuál será esa potestad que está viniendo acá? Y empieza usted a reprender y a sacar de su vida y a dejar sano su corazón. También hay que orar para que Dios nos dé de su gracia. Señor, que cuando esta persona me vea, te vea a ti en mí. De esa manera nosotros podemos tener la victoria en la cruz. Nosotros sí podemos decirle, Señor, pues estas son algunas de mis debilidades, pero yo declaro conforme a la palabra, Señor, que en esas debilidades tu poder se perfecciona. Y esas son las cosas que vamos a hablar en los grupos de conexión, a los cuales los invitamos, y los que ya hacen parte de los grupos de conexión, pues agradecerles porque ustedes han permitido que cada vez que nos reunamos, cosas maravillosas sucedan. Vamos a tener este tiempo para orar y decirle, Señor, yo sé que hay muchas personas a las que yo les caigo mal, pero también en algún momento a mí me cayeron mal. Y yo entiendo que dice, ámense unos a otros, como yo los he amado. Señor, hoy oramos, porque a veces amar es tan difícil cuando hay personas que nos han hecho daño. Pero hoy entendemos, Señor, que así, Señor Jesús, como tú soportaste todo, aún en momentos de dolor, aún cuando te tocó salir corriendo, cuando te perseguían, te señalaban y te decían tantas cosas, tú estabas allí, Señor, cumpliendo el plan y el propósito eterno de Cristo, de Dios en nuestras vidas, Señor. Tú fuiste un instrumento de gran bendición para nosotros. Nosotros podemos verte a ti, poderoso Jesús, como el hacedor, Señor, como aquel, el único verdadero y sabio Dios en el cual nos podemos refugiar, amado Jesús, en el cual podemos recobrar fuerzas. Enséñanos, Jesús, a perdonar. Enséñanos, Señor, a no guardar esta clase de sentimientos en nuestro corazón, sino a ser limpios, Señor. Dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Hoy declaramos esa sanidad sobre nuestro corazón. Hoy declaramos, Espíritu Santo, que tú empiezas a romper cadenas, Señor. Que todos esos argumentos que el enemigo ha empezado a levantar contra tu pueblo, contra tus hijos, contra tus ungidos, Señor, todos caen en el nombre de Jesús. Señor, que tú te empiezas a mover con gran poder, con gran gloria, Señor, a establecer tu reino, Señor, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, Señor. Hoy oramos, Dios de los cielos, porque entendemos, Señor, que hay personas que han permitido que el enemigo hable a sus corazones, Señor. Hoy las bendecimos y usted va a tomar ese tiempo para decir, Señor, oro por estas personas y nómbrelas y dígale, Señor, ellas, yo sé que yo no les caigo bien, Señor, que tal vez me he equivocado, Dios de los cielos. Hoy oramos por esas personas. Oramos, Señor, para que te puedan conocer. Oramos, Señor, para que reciban la salvación. Oramos para que sus vidas sean transformadas, Señor. Solamente tú, precioso Jesús, solamente tú tienes el poder de tocar, Señor, de cambiar, Señor, de transformar, Señor. Toca esos corazones de piedra, Señor, y transfórmalos en corazones conforme al tuyo, Señor. Oramos por ellos, Señor. Los entregamos delante de ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Oramos, Señor, para que la gracia tuya esté sobre nuestras vidas, Señor. Que donde vayamos, Señor, podamos ser fragancia de Cristo Jesús. Dice la Escritura, Señor, que nosotros estamos revestidos del poder, del amor en Cristo Jesús. Yo sé, Dios de los cielos, que nosotros, Señor, tenemos la fragancia de nuestro amado Señor Jesús, que tú nos das poder, que nos das autoridad. Por eso en esta noche, Señor, te entregamos la gloria, te entregamos honra, Señor, y declaramos, Señor, que estamos ahí en la palma de tus manos para que tú nos guardes, para que tú nos custodies, para que tú nos dirijas, para que tú nos protejas, Señor de los cielos. Yo te doy gracias porque tú eres nuestro Dios sanador. Gracias, Señor, porque hemos visto milagros poderosos, Señor, porque entendemos que cuando nos unimos cosas maravillosas suceden. Oramos, Señor, por Guido Núñez, oramos, Señor, por Luis Erney Alarcón, oramos
por todas las personas que están enfermas, Señor, las entregamos delante de ti para que tú las sanes, Señor. Tú eres nuestro Dios sanador, tú eres nuestra medicina, Señor. Dale sabiduría a los médicos, Señor. Los tratamientos que se empiezan, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos. Clamamos a ti en medio de este tiempo de tanta dificultad, pero también te damos gracias porque hemos visto milagros sorprendentes. Gracias por doña Ramona, Señor. Gracias porque tú has hecho de ella una mujer fuerte, guerrera, Señor. Una mujer que glorifica tu nombre. Por eso hoy nos unimos también para darte a ti, poderoso Jesús, solo a ti, la gloria y la honra por siempre. Amén. Y mire que hay un tiempo tan poderoso cuando nosotros nos unimos a orar. Créale al Señor. Créale y ore por las demás personas. Es el desafío nuestro, ¿cierto? Orar por esas personas a las que nosotros no les caemos bien. Pero también les tengo un testimonio muy hermoso. Hace 8 días estábamos orando y ya habíamos venido orando por doña Ramona. Ella está en su casa, una mujer de 86 años que venció el COVID. Y yo sabemos que Dios es soberano, que Dios la tiene para grandes cosas, que la ha usado y la va a seguir usando. Por eso nosotros no podemos decir que hay impedimentos para servirle a Dios. Nunca hay impedimentos cuando usted tiene un corazón dispuesto a agradarle a Dios. Entonces nosotros nos alegramos con toda la familia Cuellar Zambrano y nos alegramos muchísimo que doña Ramona ya esté en casa. Y así nos vamos a alegrar mucho porque nuestro Dios es un Dios que obra y que hace milagros. Queremos darle muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por compartir también este mensaje de reflexión para las personas que a usted le rodeen. Y les invitamos entonces a que ustedes puedan hacer parte de la página de la zona 5, donde estamos dándole toda la información de todas las cosas que están pasando en la iglesia, de las informaciones de lo que se están haciendo entre semana. Recuerden que todos los miércoles a las 6 de la mañana tenemos nuestro devocional con el pastor Libardo, siempre, todos los miércoles, o sea, ustedes saben. Tenemos también cuando tengamos ayunos programados, usted contáctese con su líder, con su supervisor, dígale, bueno, yo quiero saber cuándo son los ayunos, cuándo se hacen vigilias, cuándo son los cultos de zona, cuáles son los servicios. Entonces, toda esta información le puede estar llegando a través de la página en Facebook o que usted esté suscrito a la página en YouTube de la Iglesia Alianza Cristiana. Contáctese con su líder, haga parte de un grupo de conexión, no se pierda de esa gran bendición. Entonces nos vemos entonces en nuestra próxima transmisión aquí en el culto de zona. Bendiciones para toda la familia.